Bueno, Dios bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta tarde por estar nuevamente conectados por este medio para compartir la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra del Señor. Bienvenida, Cristina. Vamos a comenzar nuestra reunión esta tarde y vamos a esperar que otros hermanos se vayan conectando. Pero mientras tanto vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe, ¿sí? Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día de vida, gracias por estar con nosotros, Jesús. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos meditar en tu palabra, Señor, siguiendo esta enseñanza del libro de Efesios para comprender nuestra actitud, nuestra forma de vivir como hijos de Dios y poder enseñar a otros, enseñar a la iglesia lo que es ser un buen cristiano. Te damos gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y te bendecimos. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, Cris. Estuvimos con las otras hermanas hablando del libro de Efesios y ya estamos en el capítulo 6. Pero en el capítulo anterior nosotros estábamos estudiando acerca de la actitud de los casados, de los maridos, de las mujeres, y de la importancia que Jesús le da al matrimonio como el ejemplo de ser cabeza, así como la unión de Cristo y la iglesia. Y allí nosotros estuvimos hablando y meditando sobre esa enseñanza. Hoy lo que queremos traer es acerca de los hijos. Una vez que hablamos del matrimonio, hablamos de esposo, esposa. Hoy vamos a hablar de padres, hijos y de madre. Padre, madre e hijos. Y lo que la palabra del Señor nos dice. Así que yo voy a leer unos versículos aquí y luego tú compartes lo que tú tengas ahí para el estudio de hoy. Dice así la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué tú vas a compartir con respecto a esta enseñanza, esos primeros versículos. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres. El mandamiento es simple: los hijos deben de obedecer a sus padres. Esto no solamente significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la obediencia, uno de los trabajos más importantes del padre. No le enseñamos a nuestros hijos el cómo desobedecer, porque ellos han heredado una inclinación al pecado de Adán, pero la obediencia debe ser enseñada. Los padres deben enseñar a sus hijos obediencia para que crezcan sabiendo cómo obedecer a Dios, aun cuando Él no quiera entenderlo. Esto es toda la disciplina de los padres que debe llegar. La desobediencia debe ser castigada para que la obediencia pueda ser aprendida. ¿Sigo? No, está bien ahí, está bien. Bueno, vamos a ver, ¿no? Sí, digo, es un mandamiento. Sí. Un mandamiento lo que nosotros tenemos allí en la palabra, ¿verdad? Donde si nuestra fe en Cristo es verdadera, generalmente es probada en el hogar. El primer lugar donde va a ser probada nuestra fe es en él. El primer lugar es en el hogar, ¿verdad? Entonces, en nuestras relaciones más cercanas con aquellos que nos conocen, por ejemplo, los hijos y los padres.
la relación entre sí, es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Que debe haber una obediencia. Lo que nosotros ya vimos en el capítulo 4 de las instrucciones de Pablo, que decía cómo es la forma de vivir en esa armonía, cuando decía allí de vivir con humildad. Sí. Con humildad, ¿te acuerdas que hablamos de esto? Vivir con humildad, solicitan guardar esa unidad en el vínculo de la paz y todo eso que nosotros como hijos tenemos que valorar. Si tomamos en cuenta la enseñanza de esta palabra, lo que más resalta allí de la enseñanza es que el Espíritu Santo es la necesidad máxima, que una persona debe estar llena del Espíritu Santo, que una persona para poder llevar una vida acorde con los mandamientos de Dios y con las cosas que la Biblia nos enseña, es necesario esa llenura del Espíritu Santo. Lo que nosotros vimos en el capítulo 5, en el versículo 15, allí, de andar con diligencia, de andar con cuidado. Y cuando vemos todo esto en los padres, nosotros lo que podemos relacionar es una persona que es gobernada por el Espíritu, una persona que es enseñada por el Espíritu Santo, puede y tiene la capacidad, debe tener esa llenura para guiar a su hogar, guiar a sus hijos. No siempre esto sucede cuando los padres conocen a Cristo ya en determinada edad. Sí, es diferente cuando la persona conoce al Señor, se instruye en el camino del Señor desde niño, forma su hogar cristiano, es mucho más llevadero, mucho más fácil que comenzar una vida cristiana y tener que pasar por todo un proceso de enseñanza. Un proceso de enseñanza. Cuando vemos la palabra de Dios, yo creo que el cristiano tiene que entender eso. Nosotros aprendemos todos los días. No es que yo acepté a Cristo y ya sé todo y ya sé cómo comportarme, ya sé cómo... No, nunca se termina de aprender. Nunca se sabe todo lo suficiente cómo comportarse. Y además porque nosotros tenemos un enemigo que es real, que está incitando al deterioro del hogar, de la familia, la relación entre padres y hijos, a incentivar las malas actitudes en los hijos cuando el hijo es rebelde, ¿verdad? Porque es muy lamentable cuando el hijo deja la fe. Es una situación horrible cuando se deja la fe de lado, cuando se ignora todas las cosas de Dios, habiendo nacido en un hogar cristiano, habiendo caminado con Dios. Y eso es lo que, el consejo que nosotros vemos. Yo necesito sabiduría para guiar a mis hijos y para que mi hogar sea verdaderamente un hogar cristiano, estar lleno del Espíritu Santo, porque es nuestro maestro, es nuestro consejero, porque Pablo habla allí de que nosotros tenemos que embriagarnos, hasta dónde tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder responder a la enseñanza y para poder enseñar a otros, ¿verdad? Porque a veces creemos y dar buen testimonio también. Claro, creemos que el conocimiento intelectual va a suplir la necesidad espiritual y no es así. No es así porque el más ignorante intelectualmente, si es enseñado por Dios, es capacitado por Dios, nada deja que desear aquel que no, que ni siquiera estudió, ¿verdad? Pero que sí que tiene un corazón para Cristo y sí tiene una capacidad espiritual que uno queda ahí y qué hermoso es tratar con una persona así, ¿verdad? Tiene esa estabilidad y esa capacidad de enseñar y de guiar. Yo he visto cristianos, yo he visto pastores que no saben ni leer y escribir usados por el Espíritu Santo de una manera impresionante que no hay nada que decir a menos que la persona manifieste yo no sé ni leer ni escribir. Y yo creo que la prueba la tenemos con Jesús cuando eligió a los apóstoles. Claro, cuando eligió a los apóstoles, no eligió el más porque sabio. eran hombres que no tenían estudio, eran pescadores. Claro,
claro. Vivían de la pesca. Sí, no tenían nada. Luego fueron Yo llenos no de... entiendo cuando un cristiano se llena de orgullo, porque yo tengo tantos títulos teológicos. Gloria a Dios si podemos estudiar y capacitarnos. Pablo dijo que no podemos ser un neófito, ¿verdad? Porque tenemos mucho tipo de gente para tratar. Pero no es eso lo que nos capacita. ¿De qué me sirve 10 títulos o 100 o quién sabe cuántos en una pared colgado y del espíritu nada? Exacto. Muy difícil, ¿verdad? Muy bien, Entonces, por eso es importante la enseñanza de los hijos, ¿no? sí, acá dice, en el Señor porque es justo. El apóstol Pablo nos da 2 razones para que el hijo deba obedecer. Que deba obedecer a sus padres. Significa que su obediencia es una parte de su obediencia cristiana. Lo que significa dar honra a tu padre y a tu madre. Pueden cambiar cuando alcanzamos la edad adulta, pero al principio siempre pertenece. El hijo adulto no le debe a los padres obediencia, pero le debe a los padres honor y también respeto, ¿no? Claro, claro. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Con promesa. Sí, y en el versículo 13 está diciendo, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 13 en el versículo 20, también allí afirma, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Sí, sí. Así que tenemos una confirmación de este mismo mandamiento. Claro. Obedecer en todo. Y es lo que tú explicabas ahí, ¿no? Que dice, obedecer significa hacer lo que la otra persona dice que haga. Y honrar significa respetar. Respetar. Y querer honrar al padre, al padre, a la madre. Importantísimo esto, ¿verdad? Dice que es el primer mandamiento con promesa. Pablo refuerza esta idea con referencia a Deuteronomio 5:16, donde Dios ha prometido el bendecir al hijo obediente. Amén, amén. Los hijos entonces deben obedecer mientras estén, sobre todo mientras estén bajo el techo, bajo el hogar, bajo la autoridad del hogar, ¿verdad? Del padre y de la madre. Y honrarles toda la vida. Mayores. Honrarles toda la vida, ¿verdad? Exacto, sí. Por lo general se les pide a los hijos que honren a sus padres como ellos lo hacen. Y ahí va la clave, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ¿cómo un hijo puede honrar a un padre que es agresivo, es golpeador, un padre que da mal testimonio, un padre que a pesar de decir que es creyente, tiene una actitud demasiado alejada de la realidad, ¿no? De un cristiano? Entonces ahí es diferente, pero en ningún momento quita la responsabilidad del hijo. La obediencia, el respetar al padre y el honrar a sus padres no quiere decir que el padre se merezca o no. Pues yo tocaba ese tema con una persona y le decía la importancia de que el hijo cuando es niño, el padre tiene obligaciones con el hijo, pero una vez que el hijo ya se independiza, si el padre quiere, puede ayudar y está en condiciones, puede ayudar, pero no tiene ninguna responsabilidad. Al contrario, una vez que la persona se casó, una vez que tenga su hogar, su familia, es la responsabilidad de los hijos honrar a los padres. Honrar a los padres, ayudar a los padres y no sacarle a los padres aquello poco que tal vez los padres tienen. Y no solo que esté casado, es que una vez que ya se independizó, no tiene por qué ir a recostarse al lado de los padres para que lo mantengan, para que le den las cosas. No hay ninguna obligación de parte del padre, sino que el hijo, al contrario, el hijo tiene que honrar al padre ayudándolo, guiándolo, pero
Una honra quiere decir que no es por obligación, sino es porque a mí me alegra ayudar a mis padres, me alegra estar ahí apoyando a mis padres, me alegra a extender la mano a mis padres en una necesidad. Fíjate cuando nosotros pensamos en los hogares de ancianos, ¿no? ¿Cuántos hijos? Yo no estoy en contra de los hogares de ancianos, porque si vos no lo podés atender las 24 horas a un padre que tiene una necesidad física, que ya no se puede movilizar por sí mismo, necesita una ayuda, y si el hijo, pero que nunca olvide que son sus padres. Claro, pero por lo menos no olvidarlo, no Claro, dejarlo no olvidar que sus padres, mira, yo iba a un hogar de ancianos donde había muchas ancianas, pero todas las tardes el hijo venía a traerle la merienda a la madre, le daba la merienda, estaba un rato con ella y ella ni estaba ni ahí, ni entendía nada, no sé si lo reconocía como hijo, pero el hijo venía y le daba la merienda, charlaba como que ella lo escuchara y después se iba. Digo, hay muchas maneras de honrar a los padres, ¿verdad? Y de no abandonarlos, ¿qué paz sentiría él, no? ¿Qué paz sentiría en su corazón, en su vida, en su alma, de que estaba haciendo algo por la madre? Sí. Porque aunque la madre no lo entendiera, pero él se sentía en paz y que le estaba dando amor a la madre, ¿no? Claro, claro. Bien, entonces, sigamos. Y vosotros, y ahí va el toquecito para los padres, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, también hay un consejo para los padres. Sí, dice, los padres en verdad tienen la oportunidad de provocar a ira a sus hijos por una actitud severa y crítica, la cual atormenta al hijo en lugar de entrañarlo. Pero los padres cristianos nunca deberían de ser así. Dice, cuando estás disciplinando a un hijo, primero debes, controlarte a ti mismo, ¿no? Dice acá que primero hay que controlarse a ver en qué actitud está uno para poder disciplinar a un hijo. Claro. Porque a veces... Claro, porque en un momento de bronca tú podés actuar y actuar mal. Tú sabes que hoy escuchaba un pastor hablando de la soledad de los hijos, ¿no? Y estaba diciendo, hoy la gente culpa a los jóvenes porque se pierden y que los hijos ya nacen rebeldes, que esto y que lo otro, pero olvidan que muchas veces los padres se van a trabajar y los hijos se crían solos, porque por más que estén con una persona que los cuida, los hijos están solos. Dice, porque no es el instructor que debería estar enseñándolo o la mayoría de la parte del tiempo con ellos. Dice, yo no digo que esté mal que los padres, que los dos trabajen, dice, pero y habló todo de ese tipo de cosas. Yo dije, sí, pero a veces los padres están en la casa, la madre sobre todo está en la casa y el hijo igual está solo. El hijo se está criando solo con un celular ante los ojos. Se está criando una adolescente, se está criando con una computadora y en los peores momentos, o mejor dicho, en los momentos que debería ser enseñado, no fue enseñado. Y entonces su mente ya está podrida, su mente ya está llena de cosas que no corresponden, y porque se crió solo, con una madre al lado, tal vez con un padre al lado, pero metido en un celular, metido en cosas que trabajan, que se siembran en la mente, que después es muy difícil sacar, porque ya creció con eso, ya tiene eso metido en su mente, ¿verdad? En su archivo ahí. Y es muy difícil porque se crió solo y son hijos rebeldes y después los padres se levantan con violencia contra sus hijos porque esto, porque lo otro. No, pero también los padres han tenido mucho que ver en eso. Sobre todo en la sociedad de hoy,
donde se busca el consuelo del niño en lugar de ponerle un chupete en la boca, ponerle un celular para que juegue, siendo bebé. Sí, sí, es verdad. Y yo pienso que no es el tiempo que le das, es la calidad del tiempo. Es la calidad del tiempo, es la calidad del tiempo. Porque a veces si vos le das, ponele media hora, pero esa media hora se la das con amor y se la das le comprendés lo que él siente, lo que él necesita, ese hijo. Sí. Entonces ahí va la cosa. Claro, no es la cantidad de tiempo, es la calidad que tú le puedas dar. Es la calidad. Y es la dedicación, ¿verdad? Y si los padres sí vienen cansados, todo lo demás, pero tienen hijos, tienen responsabilidades. Y más cuando tienen los dos que trabajar. Exacto. Sí, entonces sí. Es muy difícil, ¿verdad? Y el padre tiene que dar el ejemplo. Si él quiere que su hijo respete y todo lo demás, él debe dar el ejemplo, los padres, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bien. No ignorar entonces el problema de los hijos es muy importante. El versículo 5 ya pasamos allí con respecto a siervos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón como en Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Habla un poquito también bueno, gracias a Dios que se acabó esa época de la esclavitud. De la esclavitud, ¿verdad? Se abolió eso. Digo, pero aún si nosotros tomamos esto, está hablando de otro tipo de esclavitud, que la esclavitud sin conocer a Dios, o sometiéndose a preceptos y a cosas que muchas veces la persona no es libre. Exacto. Pero con respecto al trabajo y todo eso, uno ve, ¿no?, que la obediencia en el trabajo, la lealtad y todas esas cosas, qué importante para un cristiano, todo esto del trabajo, no sirviendo al ojo, dice, no para lo que, por lo que dirán, no porque el jefe está cerca, sino haciendo las cosas como dice para el Señor. Para el Señor. Un buen obrero honra a Dios en su trabajo, con su testimonio. Un buen obrero respeta, ¿verdad? Y no es una persona adentro de la empresa y afuera es otra. No es el que todo está bien y todo lo demás y después afuera le dice cosas tremendas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos juzga la palabra? Cuando nosotros nos decimos cristianos y hay un área de nuestra vida que hay un agujero, que hay algo que no está bien. Entonces, cuando empezamos, yo digo, si así como se hace un balance a fin de año de lo que pasa en las empresas, de lo que pasa en lo que ha pasado durante el año, debemos hacer un balance nosotros cada día, porque puede ser el último en esta tierra, de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana a la luz de la palabra de Dios. Y cuáles son las cosas que aún podemos cambiar o que debemos cambiar. Entonces, en todas las áreas, porque la Biblia es muy, muy completa en todas las áreas para nuestro comportar cristiano, ¿verdad? Nuestra vida cristiana. Y lo vimos aquí. ¿Cuánto nos ha costado analizar el libro de Efesios? Nos ha costado un montón y lo hemos recorrido pedacito por pedacito para entender esto, ¿verdad? Cómo Dios es tan maravilloso que nos enseña los pequeños detalles y nos muestra a la vez que cuando uno está estudiando la palabra, nos muestra qué está mal en la vida de cada uno. ¿Qué es lo que está mal en mi vida a la luz de la palabra de Dios? Como padre, como madre, como hijos, como siervos de Dios, como obrero, como una persona que trabaja fuera, y cuál es la relación que tengo con la gente que está afuera. No todos son malos, yo soy el único bueno, sino que hay cosas que a veces nosotros provocamos para que sucedan cosas, nos traten de otra manera. Y hay otras veces que el cristiano tiene que estar bien parado espiritualmente para entender, cuidado con el enemigo, está ahí poniendo su cizaña,
o está ahí haciendo cosas malas, que no nazca en el corazón de una persona. El ejemplo del trabajo. A mí no me importa que caiga, yo tengo que subir, yo tengo que ocupar tal lugar. Eso es horrible, ¿verdad? Porque el golpe, la caída es muy fuerte. Es muy fuerte. Y el consejo lo tenemos, ¿verdad? El consejo lo tenemos. Fíjate que empezamos a hablar de los hijos y terminamos hablando de el trabajo y hacer las cosas de corazón como para el Señor. Sí, acá dice claramente, dice, siervos, obedeced como a Cristo, cambia toda nuestra perspectiva como trabajadores. Nos recuerda que nuestro trabajo puede y debería ser hecho como si estuviéramos trabajando para Jesús. Claro, claro. En realidad, porque lo somos, no sirviendo al ojo. No debemos de trabajar sirviendo al ojo, dice acá. O como agradar a los hombres, o como se ve el jefe, sino haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, haciendo la voluntad de Dios. En la cultura griega el trabajo manual era despreciado. Esto no es como funciona el reino de Dios, en donde el trabajo arduo y la labor manual son honrosos. Ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, dice así. Y Pablo relata una ración final para trabajar duro para el Señor. Dios nos regresará en la medida que hemos trabajado para otros. Dios no permitirá que nuestro arduo trabajo se vaya sin recompensa. Sí. Sabiendo, dice que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Exacto. No hay acepción de personas. Lo que Dios considera en la persona. 9. En el versículo 9. En el versículo 9. Sí, yo acá también tengo, dice. Y a nosotros, a vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Se le dice amos que hagan con ellos lo mismo sus empleados. Lo mismo es un trabajo arduo y honesto el cual los empleadores deben de hacer por parte de sus empleados, dejando las amenazas. Los empleadores también deben de dejar las amenazas y otras formas de tratos duros. Ellos hacen esto sabiendo que son empleados de su amo en el cielo. Y él juzga sin hacer acepción de riqueza o posesión o persona. Lo que yo había sacado. Todo lo que nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Y todo lo que podemos aprender como padres, como hijos, saber que la palabra de Dios está la enseñanza de cómo vivir una vida victoriosa, una vida correcta, una vida que agrada a Dios, una vida que no está limitada solo a una persona, sino al hogar, a la familia, a la iglesia, porque todo lo que sucede en el hogar después refleja en la iglesia, porque eso es lo que el enemigo quiere, la inestabilidad, la destrucción del hogar para que la iglesia se destruya. Entonces, nosotros ser sensibles a todo esto, lo que Dios nos está pidiendo para vivir en una sociedad tal vez tan llena de conflictos, pero que nosotros podemos marcar la diferencia. Primero como en el hogar y como los hijos, y orar por los hijos, ¿verdad? Para que esos hijos conozcan al Señor y para que también ellos puedan ser buenos padres en el futuro. Amén. Muy bien, Cris, vamos a orar, sí, vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por esta tarde, por estos consejos y ojalá que haya personas que puedan escucharlo y puedan tener en cuenta y puedan tener esperanza, que pues, si acercamos, si le ponemos en las manos de Dios a los hijos, al hogar, a la familia, vamos a tener la respuesta, porque la palabra de Dios no se contradice. Ella nos da el consejo, nos da la enseñanza,
pero también Dios escucha nuestra necesidad, de donde nosotros necesitamos el auxilio del cielo, ¿verdad? El auxilio de Dios. Así que te pediría que oraras, y bueno, y que el próximo jueves se unan otros hermanos. Tenemos un tema hermoso que es la guerra espiritual, allí hablando de la armadura de Dios, así que ojalá que se puedan unir. Amén. Te adoramos, Señor, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todas estas enseñanzas que tú nos das, Señor amado, en tu palabra, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, porque tú lo mereces todo. Señor, ayúdanos, danos discernimiento, danos sabiduría para entender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Señor, que seamos buenos padres, Señor, que Señor extiendamos tu mano, extiende tu mano sobre nosotros, sobre nuestros hijos, Señor, para que ellos puedan, Señor, aún los que son niños, crecer en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y clamamos por los que son grandes, Señor, para que tú traigas salvación a sus almas, para que tú arrebatas sus almas de las garras del enemigo, Señor amado. Oh Señor amado, clamamos a ti, Señor, clamamos a ti por nuestros hijos en esta tarde, Señor, y ayúdanos, Señor, a dar buen testimonio, Señor, a través de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos por los hogares, Señor, te pedimos por nuestros hermanos, que tú trates en una forma sobrenatural sobre sus mentes, sobre sus corazones. Señor, que llenes de tu amor y misericordia sobre ellos, Señor. Que si tú ves que tienen algo, Señor, que dejar en tus manos, Señor, que los dejen en el nombre de Jesús, Señor. Toma control de sus vidas, de sus mentes y de sus corazones, Señor. Bendecimos sus hogares, bendecimos la economía de ellos, Señor, en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos en especial manera por nuestro país, Señor, que tú obres en una forma sobrenatural, Señor, sobre este país, Señor, que tú nos has dado para vivir, Señor. Bendecimos la República Oriental del Uruguay, bendecimos esta tierra que tú nos has dado para vivir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y quita esta pandemia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Obra con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, Señor, porque podemos orar, porque podemos clamar a ti. Y hoy tenemos un corazón agradecido por todas las cosas que tú nos das, Señor. Queremos darte gracias, Señor. Ya al término de este año, Señor, podemos decir, Ebenezer, porque a ti hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí tú nos has sostenido, Señor, hasta aquí tú nos has guardado, Señor. Te bendecimos y honramos tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor, por todas las cosas. Guarda a los que están enfermos, Señor, los que están en los hospitales, Señor. Oh, Espíritu Santo, trae un manto de poder y de misericordia sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú consueles en este mes a las familias que han perdido sus seres queridos, que tú traigas un manto de consuelo y fortaleza sobre ellos, Señor, que en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús clamamos por los médicos, las enfermeras, Señor, que tú extiendas tu mano, que tú los fortalezcas en estos momentos, Señor, que hay tanta epidemia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Espíritu Santo, obra con poder sobre esta tierra, obra en el presidente de la República, en los senadores, diputados, Señor. Dale discernimiento, sabiduría y que ellos puedan rendirse a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido por Kilian también, Señor, que tú obres en una forma sobrenatural sobre ese niño, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Termina la obra que has empezado en él, Señor. Y tu voluntad que es buena, agradable y perfecta sea hecha en él, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos los hogares de los hermanos, bendecimos la iglesia en el nombre de Jesús, bendecimos a los pastores, bendecimos a los misioneros en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor.
Gracias porque podemos, Señor, reunirnos a través de este Zoom, Señor, para aprender más de tu palabra, para discernir más lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Y que este domingo podamos estar todos unánimes, Señor, adorándote y bendiciendo tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y real, Señor. A ti te adoramos, a ti exaltamos en esta tarde, al único y verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, el Rey de los escuadrones de Israel. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Es que el Señor te bendiga ricamente. Gracias. Bueno, Igual a ti. Nos estamos comunicando, si Dios quiere, para Bueno. el próximo domingo. Bueno, y que sea de bendición el sábado, Golú, con los niños. Bueno, y gracias. Que Dios la bendiga y bueno, y la fortalezca. Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Nos estamos viendo.